Queridos hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesucristo, Jesús proclama en el Evangelio de las Bienaventuranzas de San Mateo y empieza por decir: felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas son una proclamación de lo que Dios ha hecho por los pobres, los humildes. María, la Madre de Jesús, es modelo para aquellos que quieren vivir las bienaventuranzas. Fue por su humildad, por su aceptación completa de la voluntad de Dios, que María podría decir: todas las generaciones me llamarán bienaventurada, feliz, bendita por Dios. María es modelo del pobre, quien somete todo a Dios. En Bolivia celebran una fiesta de María por el nombre de la Virgen de Copacabana. Su imagen con rostro nativo nació en el corazón de los incas. La Santísima Virgen regaló a todas las aymara y quechua desde Copacabana a Dios hecho hombre. Hoy día el santuario es lugar donde acuden fieles de toda clase social, con atención especial a los más necesitados. La actividad pastoral de los franciscanos encargados de Copacabana alcanza sobre todo a las diferentes comunidades en los alrededores del santuario. Han trabajado con el pueblo de mejorar las condiciones sanitarias de estas comunidades. Han construido 4 dispensarios médicos. Tienen una farmacia donde los más pobres pueden recibir las medicinas necesarias. Hermanos, las hospedarias sostenidas por el santuario cumplen una gran función, principalmente en las grandes fiestas para acoger a los peregrinos de escasos recursos. Se está cumpliendo con el Jesús, quien se identifica con los más pobres. Hermano, lo que tú haces por uno de estos, por humilde que sea, no lo haces por mí, dice Jesús. En el Evangelio, el evangelista Mateo habla de los pobres en el espíritu. Y el evangelista Lucas llama felices simplemente los pobres materialmente hablando. Tratamos en esta homilía de entender la relación entre los materialmente pobres y los pobres en el espíritu. Los profetas como Sofonías se alzan como defensores del pobre. Dice Sofonías: busquen al Señor todos ustedes los pobres del país, que cumplen sus mandatos, practiquen la justicia y sean humildes. Dice el profeta que Dios va a levantar un pequeño resto de gente fiel, humildes, pobres, en el espíritu de entre la nación. Es el resto de Israel que encuentra en el Señor su único consuelo, dice Sofonía. Dejaré subsistir dentro de ti a un pueblo humilde y pobre que buscará refugio solo en Dios. De esto nace una espiritualidad de sumisión ante Dios en humildad. Ser pobre en el espíritu no quiere decir vivir en la miseria, pero es importante a la vez reconocer de nuevo que el evangelista Lucas dice que los pobres materialmente son felices. En Lucas, Cristo habla directamente de los pobres que viven en la miseria. Felices los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. A decir que uno es feliz cuando su vida está sometida a la miseria suena como una locura, y humanamente hablando lo es.
Pero es precisamente por su condición de vivir en la pobreza material, no importa su condición moral, que Dios tiene una preferencia por el pobre. Es porque una persona a quien falta lo básico de una vida decente merece tener vivienda digna de habitación humana, comida alimentosa, trabajo con salario justo, buen cuidado médico, oportunidad de tener una educación decente. Hermanos, una vez el cardenal Arns, arzobispo de Sao Paulo en Brasil, estaba visitando un barrio bajo de favelas y un reportero le preguntó: ¿no es que la iglesia dice que muchas de estas personas están viviendo en pecado porque no son casados por la iglesia? Contestó el cardenal: si usted o yo fuéramos vivir aquí, estaríamos en la misma situación. En fin, hermanos, para nosotros vivir las bienaventuranzas de Mateo, sobre todo felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos el reino de Dios, tenemos que tener lo que dice otra bienaventuranza, y eso es hambre y sed de justicia. Quiere decir, de una manera u otra, pobreza de espíritu nos conduce a entregarnos a los que son materialmente pobres. Que Dios les bendiga, que María Santísima les proteja.